Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Hande y Kerem. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y más concretamente vamos a explorar esa pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento: ¿el primer amor realmente existe? Y si existe, ¿Hande y Kerem son la prueba viviente de ello? Han pasado muchas cosas desde que los conocimos en la pantalla y fuera de ella, y las teorías sobre su relación no han dejado de surgir. Así que agarraos fuerte porque hoy vamos a analizarlo todo. Desde sus inicios, su química innegable, los rumores, la confirmación, el final, todo. Y por supuesto intentaremos responder a esa gran pregunta. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que este viaje será fascinante. Y a los que ya están suscritos, gracias por su apoyo constante. Sin más preámbulos, empecemos. Para entender por qué la historia de Hande y Kerem genera tanta fascinación, tenemos que remontarnos al principio. Nos encontramos en 2020 en pleno rodaje de la exitosísima serie turca Senkalkam. Desde el primer momento, la química entre Eda y Serkan, sus personajes en la serie, era palpable. Era evidente que no solo eran buenos actores, sino que había algo más, una conexión especial que traspasaba la pantalla. La serie, una comedia romántica que mezclaba clichés con un toque moderno y refrescante, fue un éxito instantáneo no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Parte de su encanto, sin duda, residía en la dinámica electrizante entre sus protagonistas. Recuerdo perfectamente los primeros rumores que empezaron a circular. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos fuera de cámara. Todo apuntaba a que la relación entre Hande y Kerem iba más allá de lo profesional. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Empezaron a investigar cada detalle, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Se crearon incluso cuentas dedicadas a analizar frame por frame las entrevistas y las escenas detrás de cámaras en busca de la más mínima señal de romance. Era una verdadera obsesión colectiva. Durante meses, Hande y Kerem mantuvieron un perfil bajo. Negaban cualquier relación romántica, insistiendo en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Pero la verdad es que cuanto más lo negaban, más evidente se hacía que algo estaba pasando. Sus interacciones eran demasiado intensas, demasiado cargadas de emoción para ser simplemente amistad. Los abrazos duraban un segundo de más. Las miradas se perdían en la inmensidad de los ojos del otro, las risas eran contagiosas y llenas de complicidad. Era como si estuvieran interpretando una historia de amor, pero con una sinceridad que iba más allá del guión. Luego llegó ese viaje a Maldivas. El viaje que lo cambió todo. De repente las redes sociales se inundaron de fotos de Hande y Kerem juntos, disfrutando del sol, el mar y la compañía del otro. Ya no había lugar para la duda. Finalmente confirmaron lo que todos ya sabíamos: estaban enamorados. Las fotos eran la confirmación que todos esperaban: Hande y Kerem, radiantes y felices, compartiendo momentos íntimos en un paraíso tropical. Las imágenes hablaban por sí solas, borrando cualquier duda sobre la naturaleza de su relación. La confirmación oficial llegó poco después, desatando una ola de alegría entre sus seguidores. Fue como si un cuento de hadas se hiciera realidad. La pareja protagonista de una serie romántica se enamora en la vida real. ¿Hay algo más perfecto que eso? La respuesta para muchos fue un rotundo sí. Su relación se convirtió en un ejemplo de amor verdadero, un faro de esperanza para aquellos que creen en los finales felices. Su historia resonó con la idea romántica de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el set de una serie de televisión. Pero ¿por qué tanta gente se sintió tan identificada con su historia? Creo que va más allá de la simple admiración por dos celebridades atractivas. Hande y Kerem representaban algo más profundo. Representaban la posibilidad de encontrar el amor verdadero, el amor que te cambia la vida, el amor que te hace creer en la magia. En un mundo donde las relaciones parecen cada vez más efímeras y superficiales, la historia de Hande y Kerem ofrecía un rayo de esperanza, la promesa de un amor auténtico y duradero. Además, su relación parecía muy auténtica. No se escondían, no tenían miedo de mostrar su amor al mundo.
Se apoyaban mutuamente, se celebraban sus éxitos, se consolaban en los momentos difíciles. Eran una pareja real con sus altibajos, pero siempre unidos por un fuerte lazo de amor y respeto. Asistían juntos a eventos, compartían fotos y mensajes cariñosos en redes sociales, y se mostraban abiertamente enamorados en público. Su naturalidad y espontaneidad contrastaban con la imagen artificial y prefabricada que a menudo se asocia con las celebridades. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Sus fans les dedicaban canciones, les escribían cartas, les enviaban regalos. Eran una fuente de inspiración para miles de personas que soñaban con encontrar un amor como el suyo. Se crearon clubs de fans alrededor del mundo, organizando eventos, campañas solidarias y demostrando su apoyo incondicional a la pareja. Su amor trascendió las fronteras y se convirtió en un fenómeno global. Pero como suele ocurrir en la vida, el cuento de hadas no duró para siempre. A principios de 2022, empezaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Las señales eran preocupantes: menos apariciones juntos, menos interacciones en redes sociales, un distanciamiento evidente. Los fans más perspicaces notaron una frialdad en sus interacciones públicas, una falta de chispa que antes era innegable. Los rumores se intensificaron con la ausencia de ambos en eventos importantes y la falta de mensajes de apoyo mutuo en redes sociales. Y finalmente llegó la confirmación: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un golpe duro para sus fans, que se sintieron como si hubieran perdido algo muy valioso. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Pero la verdad era que el amor entre Hande y Kerem había llegado a su fin. La confirmación oficial llegó a través de sus representantes, dejando a sus seguidores devastados. La esperanza de un final feliz se desvaneció, dejando un vacío en el corazón de aquellos que habían creído en su historia de amor. ¿Qué pasó? ¿Por qué una relación que parecía tan perfecta se desmoronó? Solo ellos lo saben con certeza. Pero como ocurre con todas las relaciones, es probable que una combinación de factores haya contribuido a su ruptura. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales. Todo esto puede afectar a una relación, incluso a una que parece tan sólida como la de Hande y Kerem. La constante exposición pública, el escrutinio de los medios y las exigencias de sus carreras profesionales pudieron haber afectado la dinámica de la pareja, creando tensiones y dificultando el mantenimiento de una relación saludable. La presión de mantener una imagen perfecta ante el público, la falta de privacidad y la dificultad de conciliar sus agendas profesionales con la vida personal pudieron haber sido factores determinantes en su ruptura. Además, las diferencias personales, que al principio pudieron haber sido complementarias, con el tiempo podrían haberse convertido en obstáculos difíciles de superar. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿el primer amor realmente existe? Yo creo que sí. Y creo que la relación entre Hande y Kerem, aunque haya terminado, es una prueba de ello. Porque aunque su amor no haya durado para siempre, sí fue real. Fue intenso, apasionado y significativo. La intensidad de sus sentimientos, la conexión que compartieron y el impacto que tuvieron en la vida del otro son innegables. Su historia, aunque con un final agridulce, demuestra que el primer amor puede ser una experiencia transformadora, que nos marca para siempre. El primer amor es especial porque es el primero. Es la primera vez que experimentamos ciertas emociones, la primera vez que nos entregamos por completo a otra persona. Es un amor que nos marca para siempre, que nos enseña sobre nosotros mismos y sobre lo que buscamos en una relación. La inocencia, la pasión y la idealización que caracterizan al primer amor lo convierten en una experiencia única e irrepetible, que moldea nuestra visión del amor y de las relaciones futuras. Y aunque el primer amor no siempre dure, siempre tendrá un lugar especial en nuestro corazón. Nos recordará quiénes éramos, cómo nos sentíamos y lo que éramos capaces de amar. Nos recordará que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso y valioso. A pesar de la tristeza que puede causar su final, el primer amor nos enseña valiosas lecciones sobre el amor, la pérdida y el crecimiento personal. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Es un recordatorio de que el primer amor puede ser mágico, aunque no dure para siempre. Y es un recordatorio de que incluso después de una ruptura, podemos seguir creyendo en el amor y en la posibilidad de encontrar la felicidad. Su historia, aunque con un final inesperado,
nos enseña que el amor puede ser una fuerza poderosa y transformadora, que nos permite crecer y aprender, incluso en medio del dolor. Así que, Andy y Kerem fueron un primer amor. Para muchos fans, sí. Fueron la representación de ese amor idealizado, ese amor que vemos en las películas y que soñamos con encontrar en la vida real. Y aunque su relación haya terminado, el impacto que tuvieron en la vida de sus fans perdurará para siempre. Su historia inspiró a miles de personas a creer en el amor, a luchar por sus sueños y a perseguir la felicidad. Su legado, aunque agridulce, seguirá vivo en el corazón de sus seguidores. Y aunque ahora estén separados, les deseo lo mejor a ambos. Que encuentren la felicidad en sus vidas personales y profesionales, y que sigan inspirando a otros con su talento y su carisma. Porque al final, eso es lo que importa, dejar una huella positiva en el mundo. Que encuentren la paz y la satisfacción en sus caminos individuales, y que sigan utilizando su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos explorado la historia de amor entre Ander Zel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkal Kapm hasta su inevitable ruptura. Hemos analizado la fascinación que generó su relación entre sus fans, y hemos reflexionado sobre la naturaleza del primer amor y su impacto en nuestras vidas. Hemos visto cómo su historia resonó con millones de personas, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y un ejemplo de amor verdadero. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta poder compartir mis pensamientos y reflexiones con ustedes, y saber que hay personas que comparten mis mismos intereses. Su pasión por este tema me inspira a seguir creando contenido que les guste y les interese. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre la relación entre Andy y Kerem? ¿Creen en el primer amor? Me encantaría leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que seguiré trayendo contenido interesante, entretenido y que les haga pensar. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.